Y el primero, el que debería cumplir, el que debería respetar es el primer magistrado, el presidente de la República. Pero en este momento está dejando un antecedente que seguramente no va a pesar solo en esta coyuntura electoral, sino en los próximos procesos, en los siguientes años. Es una aberración con la democracia de nuestro país que está dejando el presidente Noboa. Y es así como lo dice Leonidas Issa Salazar, es una aberración desde el punto de vista político que no haya control ni siquiera dentro del binomio, deja muy mal parado a cualquier gobierno. Lo dice muy claramente Leonidas Issa Salazar, y ayer se lo comentaba a Verónica Abad, que estuvo aquí. Hay muchas personas que no comulgan con su postura, que no comulgan con su postura ideológica, pero la reconocen como vicepresidenta, y este es el ejemplo más claro, lo que acaba de decir Leonidas Issa Salazar. Ahora, por el otro lado, Leonidas, es injusto lo que está pasando desde el frente electoral en el manejo que está teniendo el presidente Noboa para candidatearse, para hacer campaña, para regresar después a la presidencia, volver a salir. ¿Ustedes reclaman esto al ente electoral o les parece correcto lo que está haciendo el presidente Noboa en este momento? ¿Ustedes se sienten en igualdad de circunstancias? Y yo he sido muy claro en el lanzamiento de mi candidatura, donde hemos dicho, el Consejo Nacional Electoral como un poder del Estado, no mandado del Ejecutivo ni de los poderes de las élites económicas ni políticas de este país, está en la obligación de hacer cumplir a las autoridades. Pero, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha permitido que haya interpretación de la Constitución, interpretación del Código de la Democracia, y lo peor, que en este momento están actuando bajo presión del Ejecutivo. En este momento no hay condiciones, en igualdad de condiciones para ir a un proceso electoral. El gobierno nacional está utilizando recursos de todos los ecuatorianos para beneficiarse el presidente candidato. En estos días hemos visto cómo han salido a entregar las cocinas de inducción, cómo han salido a entregar programas de gobierno, cómo han ido a inaugurar casas, cómo han ido a inaugurar diferentes obras públicas a nombre del presidente de la República. No es posible que en un sistema democrático garantizado por la Constitución y la ley, utilizando el poder político, hayan secuestrado la democracia. Y en el secuestro de la democracia han secuestrado el sueño de la mayoría de los ecuatorianos. Esto denunciamos a nivel nacional y a nivel internacional. No es posible que la comunidad internacional aquí se siga tolerando aquello. Oiga, Leonidas, ¿confía en el proceso electoral? ¿Confían en el ente electoral? Digo, ya la queja la ha dado. Pues precisamente el órgano electoral no le está poniendo un freno a Noboa. ¿Ustedes se sienten en confianza y transparencia para poder creer en el proceso y en el ente electoral? Nosotros, como ha venido manejando con los antecedentes en este momento expuestos, no confiamos en el manejo institucional del Consejo Nacional Electoral. Esto lo hemos hecho saber a la comunidad internacional. El día de hoy acabo de reunirme con los delegados de la Unión Europea, y en los siguientes días de la misma manera vamos a dar a conocer a las autoridades que vigilaran este proceso electoral. Además de eso, miramos impávidos realmente que no existe un control exhaustivo que permita conocer de dónde están teniendo recursos económicos las candidaturas. En este momento, el Ecuador, que enfrenta un problema serio de narcotráfico, de crimen organizado, no han garantizado un protocolo mínimo que aquello sea controlado. Por lo tanto, no hay confianza, al menos desde nuestra postura, desde el movimiento Pachacuti. ¿Tiene miedo o tiene duda de que haya dinero en el narcotráfico apoyando candidaturas? No me diga nombres, por favor, porque no podemos comprobarlo, pero ¿tiene miedo de que haya dinero en el narcotráfico apoyando candidaturas? Sí, hay antecedentes, efectivamente, y las cuales nosotros de manera responsable hemos solicitado que todo ello debe ser controlado. ¿Quién es la autoridad? El Consejo Nacional Electoral. No voy a dar nombres, seguramente, porque tememos también por nuestra seguridad. Ese es otro tema que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo después de lo de Fernando Villavicencio. Pero es el reflejo de esta violencia
y del control, ya lo decía usted, de narcotráfico, de grupos de narcotráfico. Este es un tema que yo he venido hablando desde tiempo atrás, y me decía el presidente Guillermo Lasso en su momento, yo le dije, tienen que atender este tema de inmediato, no sabe a dónde van, se lo digo como mexicano, pero también como periodista. Y se llegó al punto que yo advertí en su momento a Guillermo Lasso. Él me decía, Leonidas, no podemos solos en el Ecuador, necesitamos ayuda. Y buscaba un plan con Estados Unidos, con el gobierno del presidente Biden, para que se pudiera enfrentar al crimen organizado transnacional. Leonidas, usted en su planteamiento de seguridad integral no veo que hable de un crimen transnacional, sino lo enfoca más como un problema local, pero esto no es así. Allá hay carteles de narcotráfico de diferentes partes del mundo, hablemos de México, por ejemplo, donde el tema de instituciones y cuerpos de seguridad para combatir crimen organizado es evidente, se ha quedado corto. Esta solución no parece práctica realmente, Leonidas. Efectivamente, en el programa de gobierno lo he pasado el resumido. En nuestro plan de gobierno consta, desde nuestro gobierno vamos a impulsar una política internacional donde incluyan todos los países, con el respeto a Norteamérica. Estados Unidos es uno de los países que tiene mayores condiciones para el mercado interno. 50 millones de norteamericanos drogodependientes. Entonces, si queremos luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, este problema transnacional, necesitamos objetivamente los países responsabilizarnos, los países de consumo, los países de producción y los países como el mío, el Ecuador, países de tránsito. Si no, estamos peleando una guerra que no corresponde únicamente al Ecuador. Por ello creemos como política nacional lo que corresponde a nosotros, control de las fronteras, control de las cárceles, que no sean las cárceles centros de operaciones, sino centros de rehabilitación social. Pero además de esto, necesitamos que en el sistema económico, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, no solo identifique cuántos muchachos soldaditos de las mafias en este momento estén siendo atacadas. No, la UAFE tiene que decirnos quiénes son los jefes que están involucrando la economía ilegal a la economía legal en el Ecuador. Según Naciones Unidas, están en este caso recreando aproximadamente de 5 al 7% del Producto Interno Bruto. Y aquí no hay una diferenciación, la economía del narcotráfico o la economía legal. Simplemente están mezclando en aquello. Por ello tiene que servir la Unidad de Análisis Financiero. Todos estos temas tienen que estar anclados en una lógica de lucha nacional y una lucha internacional con responsabilidad de todos los países vinculados a este problema.